buenas tardes para todos los asistentes al Congreso Virtual de Medicina Crítica de la ciudad de Panamá. Para mí es un placer poder hacer parte de este congreso. Los voy a acompañar con la charla Terapia Nutricional en el paciente crítico con COVID-19. Entonces, ya entrando en materia y hablar un poquito de generalidades, recordemos esa relación tan importante que existe entre malnutrición y respuesta inmunológica. Y para nosotros es claramente importante tener presente que el estado nutricional va a afectar a este sistema inmunitario, que esta respuesta se va a ver afectada y que definitivamente los pacientes más que tengan alguna alteración de su estado nutricional, pues pueden tener un peor desenlace en el manejo de esta pandemia, pues que igual todos estamos aprendiendo. Hablando un poquito de nutrición e inmunidad, pues nosotros necesitamos soporte energético, necesitamos proteínas para diferentes procesos. Recordemos que para controlar el agente agresor, en este caso el virus, necesitamos ATP para que nuestras células puedan realmente defendernos. Necesitamos ensamblarla de forma adecuada, ¿sí? Ni muy débil ni muy pronunciada. Y por ejemplo, aquí está el papel de las grasas, el tipo de grasas que nosotros aportemos, pues pueden mejorar y modular esa respuesta inflamatoria. En los casos infecciosos, pues favorecer la memoria inmunológica, y esto a qué se traduce a no volverse a infectar, y aquí el papel de la proteína y la diferenciación de nuestras células de la inmunidad. Entonces, nosotros tenemos una infección, ¿cierto? Esto nos genera anorexia, nos genera en el caso, por ejemplo, del COVID, anosmia, disgeusia, y esto a qué lleva? A una disminución de la ingesta calórica que nosotros vemos muy reflejada en nuestros pacientes. Además de este problema a nivel sensorial y a nivel de consumo de alimentos, también puede generar mala absorción. Esto lo que lleva es a una reducción de los nutrientes, ¿cierto? Al daño de la barrera intestinal, y todo esto me genera, que es muy común en el paciente con COVID, diarrea. Todo esto se traduce en pérdidas gastrointestinales aumentadas en el paciente. Y esto nos lleva a que definitivamente nosotros veamos una redistribución de los nutrientes, de las necesidades. Por eso en el caso del paciente infectado es tan importante el aporte proteico. Por otro lado, tenemos una activación de la respuesta inmune, un incremento en la tasa metabólica basal, más si el paciente, por ejemplo, en el caso del paciente COVID, hace fiebre, y pues esto aumenta las demandas de nutrientes. Es por esta razón que nuestros pacientes requieren inicio oportuno de terapia nutricional, porque o si no, ese círculo vicioso de malnutrición, infección, se va a perpetuar más, generando complicaciones a largo plazo en el paciente. Esta es una revisión ya pues con todo lo que hemos aprendido sobre el COVID, un metaanálisis que fue publicado el año pasado, y miren ustedes que dentro de los síntomas gastrointestinales más comunes en los pacientes COVID está la anorexia, la diarrea, la sintomatología abdominal. Así es que de entrada sabemos que los pacientes, pues es definitivamente un reto poderlos alimentar, no solo por las alteraciones gastrointestinales, sino por la terapia, especialmente la terapia respiratoria que estos pacientes necesitan. Entonces, es oportuno evaluar el riesgo nutricional y posterior determinar cuál es la mejor ruta de alimentación para nuestros pacientes. Entonces, hablando específicamente del crítico, porque con COVID tenemos varios escenarios: los que están en cuarentena en casa, los que están en las salas de hospitalización que no tienen mayor problema, los que requieren ventilación mecánica no asistida, y el caso ya los que tenemos con una ventilación mecánica, como es el caso cuando necesitamos, por ejemplo, pronar a un paciente. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería la mejor ruta? ¿Cuáles son esos requerimientos nutricionales que el paciente necesita?
Este es un estudio publicado en el 2020 y nos habla de todas las perspectivas del COVID-19 y la respuesta inmune. Y dentro de este papel, pues a nosotros nos interesa mucho tener claro que este paciente, al hacer esta tormenta de citoquinas, al generar estos estados proinflamatorios tan severos, pues nosotros desde la nutrición también podemos contribuir a mejorar y a tratar de modular esta respuesta inflamatoria. ¿Cómo? Y lo vamos a hablar en un momento, el uso de inmunonutrientes que tienen capacidad de modular esta respuesta inflamatoria, pues puede ser benéfico. Ahora bien, necesitamos células de inmunidad diferenciadas, células que tengan energía suficiente para poder sobrellevar pues esta carga que genera el COVID en el paciente. Si no alimentamos bien al paciente, definitivamente esto se vuelve también en un factor de riesgo para que el pronóstico del paciente sea peor. Dentro de las consideraciones clínicas en cuanto al paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, recordemos que los pacientes que llevan muchos días o que llevan varios días con ventilación mecánica, pues tiene una implicación y lo que más estamos observando son problemas de sarcopenia, problemas de miopatías. Recordemos que es fundamental aportar proteína, pero también el movimiento o la terapia física que nosotros podamos generarle a estos pacientes. Las drogas vasoactivas, la posición de prono, esto muchas veces retrasa el inicio de la terapia nutricional o en algunas ocasiones impide. Es aquí donde es bien importante, primero, tener en cuenta que cuando yo pueda alimentar al paciente, o sea, cuando esté hemodinámicamente estable, lo haga lo más temprano y vigile el aporte, porque la deuda calórica y la deuda proteica en estos pacientes está también relacionada con malnutrición intrahospitalaria y con complicaciones como son mayores tasas de complicaciones infecciosas, mayor uso de antibióticos, mayor estancia, que esto ya ha sido medido y definitivamente es importante el proveer lo que el paciente necesita. Con respecto, por ejemplo, a la ventilación no invasiva, pues estos pacientes pueden tener también riesgo de malnutrición. Y este riesgo, pues obviamente lo da porque el paciente pues no come lo que necesita. Ahí es donde tenemos como estrategias el uso de los suplementos nutricionales o en muchos casos nos ha tocado recurrir a la nutrición parenteral para llegar a los requerimientos nutricionales de estos pacientes. Eh, ¿Qué hay de recomendaciones importantes? En abril del 2020 salen las primeras publicaciones. Esta es el consenso de expertos de la Asociación Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN, en donde nos dan sus directrices para el paciente en los diferentes escenarios. Aquí lo estamos viendo, el tipo de terapia, los que están en sala y los que ahora nos importa a nosotros revisar, los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Y para los días 1 a 2, cuando el paciente recién está ingresando a la sala, pues es muy importante determinar, o sea, generar unas metas tanto calóricas como proteicas y empezar, iniciar la terapia nutricional lo más temprano posible cuando el paciente ya esté reanimado, ojalá vía enteral, y siempre tratamos que sea vía enteral. Recordemos que el dejar ese intestino abandonado nos puede llevar a mayor translocación bacteriana, a un riesgo más, a un cambio en la microbiota intestinal, pero si no es posible, pues tenemos la ruta parenteral para alimentar al paciente. Entonces, ya después del día 2, como nuevamente lo hemos dicho, tratamos de promover preferiblemente que sea nutrición enteral. Importante alcanzar los requerimientos proteicos y la movilización del paciente. Estas es como las recomendaciones en general que nos dan para el paciente. Ahora bien, este es el documento de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, que para los pacientes COVID en UCI nos recomiendan, primero en una fase muy temprana de 20 a 25 kilocalorías por kilo por día, un aporte de 1.3 gramos por kilo de proteína,
y aumentar posterior va pasando el tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Lo ideal, administrar nutrición enteral que sea continua para la tolerancia y pues que se utilice una bomba de infusión. Ahora, si no se alcanzan los requerimientos, pues yo puedo evaluar si es por intolerancia con un acceso postpilórico. Recordemos que lo ideal es pasarlo a estómago porque es más fácil el acceso. Si el paciente está en posición en prono, esto no es una contraindicación de la nutrición enteral, pero lo que hemos visto en muchas unidades de cuidados intensivos es que algunos de los pacientes hacen bastantes signos de intolerancia o debido también a la inflamación por respuesta al COVID, pues presentan sintomatología gastrointestinal. Y una muy buena estrategia que hemos decidido y ya lo vamos a ver dentro de las recomendaciones para Latinoamérica, nosotros proponemos utilizar soporte mixto. Esto nos permite no forzar al paciente con aumentos muy bruscos con los aportes enterales y completar su requerimiento por vía parenteral. Entonces es una de las opciones que tenemos con estos pacientes. Y evaluar poco a poco, como les digo siempre, si hay presencia o no de intolerancia que nos lleve a que el paciente requiera un soporte extra, ya que si no evaluamos la deuda calórica y proteica, pues no tenemos argumentos para saber cómo va la tolerancia. Estas son las recomendaciones del grupo de la Sociedad Iberoamericana de medicina crítica y cuidado intensivo, en donde pues participamos un grupo muy grande de profesionales para adaptar unas recomendaciones que fueran mucho más precisas para nuestra población. Con respecto nuevamente a la nutrición parenteral, recomendamos que cuando no se alcanza el 60% de los requerimientos, pues deberíamos iniciar nutrición mixta. Una muy buena opción es utilizar la nutrición parenteral periférica sin olvidar tratando de siempre estar aportando nutrición enteral, como les decía, así sea estímulo enteral. Esto nos permite estar estimulando el enterocito y manteniendo la barrera intestinal. En ventilación mecánica no invasiva, pues el paciente hay que tener en cuenta que la ubicación de la sonda puede generar fuga de aire y pues que no haya un sello inadecuado. Aquí el sello no está inadecuado, perdón, y aquí el riesgo de malnutrición es muy alto. En estos casos, una buena opción puede ser la nutrición parenteral periférica. Y en los casos en los que tenemos pacientes con sintomatología gastrointestinal, pues aquí es importante no dejar al paciente con aportes bajos, sino tratar de alcanzar su requerimiento. Nuevamente, una opción muy buena es la nutrición parenteral periférica. Con respecto a los avances, ¿cuánto deberíamos nosotros estar aportando? Primero, deben ser lentos, ¿sí? No podemos aportar una nutrición parenteral con grandes aportes de nutrientes porque esto puede llevar a que el paciente haga más hipercapnia. Se recomienda ya por guías el aporte de omega 3 de aceite de pescado, buscando la dosis de 0,1 a 0,2 gramos por kilo por día, esto con el fin de modular la respuesta inflamatoria. Si el paciente necesita nutrición parenteral, es importante la suplementación con glutamina. Recordemos que los aminoácidos con los que se hace la nutrición parenteral no la contienen. Y dentro de las recomendaciones generales, pues se puede utilizar las bolsas multicámara, las listas para usar. Esta puede ser una muy buena opción para los inicios rápidos y para completar en el caso de que el paciente requiera soporte mixto. En abril, el 1 de abril del 2020 sacan las recomendaciones la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral en conjunto con la Sociedad Crítica. Y miren ustedes qué recomiendan.
Primero, para la valoración, utilizar las herramientas tecnológicas. Muchas veces nosotros no hay una herramienta validada específicamente para paciente con COVID. Han salido varios estudios de cómo intentar evaluar el estado nutricional, pero podemos utilizar estas herramientas para hablar con los familiares, para conocer un poco más de la historia nutricional de estos pacientes. Muy importante, miren que el inicio de la nutrición y los incrementos de la nutrición enteral también pueden estar relacionados con la falta, por ejemplo, de bombas de infusión. Esto puede estar también relacionado a que pongamos nutriciones, por ejemplo, a gabaje, en donde se ha mostrado que definitivamente la nutrición continua pues puede ser mejor y tiene mejores eh, resultados en la tolerancia. Recomiendan utilizar las bolsas, las listas para usar de nutrición parenteral. Esto disminuye como las necesidades de o el tiempo de espera del paciente, entonces puede ser una excelente forma de estar alcanzando esos requerimientos nutricionales en el paciente COVID. Y como les decía hace un momento, pues es muy importante los inmunonutrientes. Entonces, dentro de estos inmunonutrientes, pues tenemos algunos micronutrientes que son fundamentales, como es el caso de la vitamina A, de la vitamina D, del selenio, del zinc, que tienen un papel muy importante, especialmente en estudios hechos o que se han realizado de infecciones virales. Por otro lado, el papel del omega 3 es fundamental para modular la respuesta inflamatoria de estos pacientes. Algunos estudios ya con el uso de probióticos y prebióticos, pues se ha demostrado que en el paciente COVID puede haber una disbiosis microbiana. Y pues obviamente aquí el uso de algunas cepas pues podrían evitar una infección secundaria o una translocación bacteriana. Y definitivamente la suplementación con glutamina durante la enfermedad pues mejora la barrera intestinal, la función del linfocito. Recordemos que la glutamina es la fuente de energía para las células de proliferación rápida, así es que definitivamente el uso tiene todo el respaldo. Vamos y han salido varios estudios de suplementación ya con glutamina enteral en estos pacientes con unos efectos muy positivos. Entonces, para ir cerrando y para ir viendo cuáles son los puntos a tener en cuenta. Primero, aquí les estoy mostrando las recomendaciones del grupo en donde nosotros buscamos como evaluación o herramienta de tamizaje nutricional. Dentro de las que están validadas, aquí vemos algunas que se están utilizando en el paciente con COVID, como es el caso de el MAUS o el NRS 2002, siempre y cuando se pueda realizar y se pueda completar. Ojalá, si tenemos disponible calorimetría indirecta, si no es posible, pues nos toca muchas veces o las reglas del pulgar o las recomendaciones de las diferentes guías que nos dan unos aportes por kilo por día para inicio. Siempre buscando, ojalá, nutrición enteral temprana. Pensemos temprano entre las primeras 24 a 48 horas, una vez el paciente ya se encuentre reanimado. La parenteral, en el caso en el que no se pueda iniciar enteral o no se alcancen los requerimientos nutricionales. Calorías, 25 a 30 kilocalorías, proteína de 1,5 a 2 gramos por kilo por día, glutamina, 0,3 a 0,5 gramos por kilo por día. Podemos dar arginina en estos pacientes hasta 20 gramos día. Ojo con los carbohidratos, nosotros en la UCI buscamos hacer bastante control glucémico, por eso los aportes no son muy altos. Lípidos de 0,5 hasta 1,5 gramos por kilo por día. Recordemos, en este momento EPA y DHA con aceite de pescado es fundamental. Vitamina A de 700 a 900 microgramos. Aquí están las recomendaciones de vitaminas, de zinc, en donde buscamos definitivamente alcanzar unas dosis altas de micronutrientes para contribuir a mejorar esa respuesta inmunitaria. En general,
a estos pacientes deberíamos utilizar fórmulas con inmunonutrientes. Estos pacientes tienen una respuesta muy positiva y los resultados que nosotros también hemos tenido han sido muy positivos. Dentro de las recomendaciones finales del grupo europeo, nos hablan específicamente para el paciente intubado utilizar sondas nasogástricas. Utilizamos pospilóricas al que genera algún tipo de alteración gastrointestinal o que no tolere la nutrición. Y si no es posible, pues también podemos utilizar proquinéticos, obviamente teniendo muchísima precaución para evitar los riesgos de aspiración en el paciente. Si el paciente no tolera o no alcanza su requerimiento en la primera semana, se recomienda iniciar nutrición parenteral para hacer la nutrición mixta o la nutrición parenteral suplementada. Obviamente que esto debe ser revisado caso a caso. Nosotros, como lo decimos, definitivamente lo más fisiológico y lo ideal, nutrición enteral, ojalá con fórmulas inmunomoduladoras. Hay que hacer monitoreo y control para evaluar las barreras que impiden llegar a esos requerimientos y poder tomar las acciones adecuadas. Y si no alcanzamos los requerimientos, usar soporte mixto, nuevamente, emulsiones de lípidos con omega 3 y uso también de glutamina. Ya para terminar, pues en este momento nuestras prácticas están basadas con el COVID en la experiencia. No hay una evidencia extensa que nos permite saber realmente quién tiene la razón o cuál debería ser la forma adecuada de alimentar a nuestros pacientes. Todos estamos juntos en esta situación y lo que necesitamos es un pensamiento colectivo, trabajar en pro. Cada estrategia que contribuya a mejorar y a tener resultados positivos con estos pacientes que se nos complican tanto, pues es muy bienvenida. Y desde la terapia nutricional tenemos una herramienta muy importante para sacar adelante a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.